que quede. Bueno, ¿cómo andan? Primero me presento para quienes, son poquitos, muy poquitos para hacer un horario teórico. Pensé que iban a ser como 80, estaba un poco asustada, así con el dolor de panza y van a ser como 80, porque es horario de teórico. Eh, pero no, son muy poquitos, y muchos son de mi comisión. Hola, profe, buen día. No, está bien, no hay ninguna apuro. No sé, tengo acá, a ver, gente que espera. No. Bueno, me presento primero. Yo soy Máxima Guglielmelli, soy docente de la comisión, ya no me acuerdo si es la 01 o la 05, pero es la comisión de los miércoles a las 9 de la mañana. Eh, Ahí veo algunas chicas que son de mi comisión. Y tenés razón, Lucía, que sí, esta semana era todo el temita del control de lectura, para quienes no habían llegado a tener, digamos, buenas calificaciones en el primer y en el segundo control, o tenían que recuperar, algo por el estilo. Así que bueno. Pero bueno, me presento, yo soy Máxima Guglielmelli, soy docente de la comisión de los miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, soy docente de esta cátedra hace muchos años, soy politóloga, y no sé si hay trabajadores sociales, porque también soy docente en otra universidad, pero de la carrera de trabajo social, así que siento que tengo cierta afinidad con la carrera de trabajo social. A mí me toca presentar, no sé si hay alguna duda administrativa o eso que pueda resolver, si es que la puedo resolver, porque a veces hay cuestiones que manejan los docentes de teóricos, pero si hay alguna duda administrativa que pueda resolver, aprovechemos estos primeros minutos. Están escribiendo. Bueno, no parece haber dudas. Hoy nos toca ver, en horario de teóricos, pero estos prácticos, el texto de Nancy Fraser, que no sé si lo pudieron leer, si no, qué les pareció, si me quieren ir comentando, cuál fue la primera impresión a la hora de leer el texto, porque es un texto que incorporamos recientemente, lo incorporamos el cuatrimestre pasado, así que todavía está en modo prueba, digamos, estamos viendo cómo viene ese texto de Fraser acá. No sé si les resultó la lectura accesible, si no les resultó, si les pareció que estaba alineado con lo que veníamos hablando con otros autores, no tiene mucha vinculación con Habermas, de hecho es un texto muy crítico de Habermas, ¿no? Bien, Francisco dice que está bueno. Sí, A mí me pareció que se entendía bastante y estaba bueno, pero como la crítica es, o sea, la crítica que él hace no es del texto que se supone que tenemos que leer la semana que viene, como que hay algunas cosas que no las anclaba bien, pero sí por la clase teórica de esta semana, pero bueno, pero está bueno. claro, la idea es engancharlo, digamos, con el texto de Levi Madureira, justamente, que tiene, digamos, es una introducción a la teoría crítica, de Habermas, en la propuesta crítica de Habermas, entonces quedó ahí entre medio de Habermas y de Giddens, el texto de Fraser, pero sí, quizás sería conveniente, yo vengo insistiendo hace un tiempo de que sería conveniente quizás ponerlo después de Habermas, pero no importa, porque acá vamos a hacer una suerte de introducción. Igual algunos de los elementos que plantea Fraser no están en el texto de Habermas, y me parece que hacer una buena introducción del marco socioteórico que plantea Jürgen Habermas con el texto de Fraser, después quizás les sea una mejor lectura o les habilite una mejor lectura del texto de Habermas, que es un texto que es bastante más duro que el de Fraser, es un texto que es más largo, para ser de Filimetos. Vieron que acá tenemos textos cortitos, y además de textos cortitos tenemos textos como cortitos pero pesados en general. Bueno, el de Habermas es largo y es pesado, es un texto, creo que es uno de los textos más complejos de la materia, si se quiere, entonces está bueno por ahí como tener, si bien entramos a Habermas criticándolo con Fraser, nos da como una base de su esquema socioteórico, y después cuando entramos a la teoría de la acción comunicativa tenemos otra base. Entonces tiene sus desventajas y sus ventajas darlo en este orden. La desventaja es que ustedes están criticando a Habermas y ustedes todavía no lo leyeron a Habermas, lo cual es medio raro, ¿no? Uno dice,
¿qué onda? Bueno, pero ni lo leí y ya lo estamos criticando. Y encima lo estamos criticando con género, o sea que es una doble lectura compleja, porque digamos, encima en esta época tan atravesada por las cuestiones de género, pegarle a Habermas con género es complejo, pero bueno, pero también es cierto que tiene la ventaja de que nos presenta un marco socioteórico de Habermas antes de meternos a leer la teoría de la acción comunicativa, que es un texto densito, ¿no? Hay quienes dicen, yo no soy partidaria de esa opinión, que es uno de los textos más complejos de la carrera, el de Habermas. Yo pues, en general pienso que Hegel, Laclau, digamos, y otros autores también tienen un núcleo mucho más complejo quizás que Habermas inclusive, porque Habermas, una vez que uno entiende su teoría, más o menos va, y cómo entiende uno la teoría de Habermas, y bueno, acción comunicativa, ¿no? Si uno entiende la acción comunicativa, ahí más o menos arma, pero después... pero bueno, hoy no nos toca Habermas, hoy nos toca el texto de Nancy Fraser, así que lo primero que vamos a hacer, nosotros vamos a estructurar esta clase. Ahora veo si presento el PPT o armo un pizarrón. Creo que el pizarrón es como más pausado que el PPT, pero al mismo tiempo aletarga un poco la clase, como que se hace un poco más lento, porque uno escribe, es más torpe. Entonces voy a ver, estaba ahí en la duda justo antes de entrar, a ver cómo le armaba, si agarraba el PPT, lo dejé abierto por las dudas, o agarraba directamente el pizarrón. Pero lo que vamos a hacer es seguir un poco el orden del texto y profundizando en algunos aspectos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con esta clase es, ahí admitimos gente, antes de seguir, es presentarla a Nancy Fraser, ¿sí? Que es una filósofa que digamos, es muy actual, es una filósofa además que actualmente, digamos, está con muchos desarrollos teóricos y políticos, tiene una militancia política muy fuerte y que actualmente además es muy entrevistada, y sobre todo por medios locales. Hace un tiempo empezamos algunas personas a leerla con más atención, a ver qué era lo que estaba diciendo, porque resonaba, digamos, si bien en el ámbito quizás de las ciencias sociales y de la epistemología y de la filosofía, inclusive de la sociología, muchos ya la conocíamos, desde algún tiempo logró notariedad desde sus posiciones políticas, entonces también nos empezamos a escuchar qué era lo que tenía para decir Nancy Fraser. Y en este sentido, por ejemplo, no sé, este año ha sido entrevistada, creo que hace muy poquito fue entrevistada por Florencia Aguileta en Le Monde Diplomatique, inclusive por medios de una llegada muy importante, como puede ser C5N, entiendo que, no me acuerdo si a principios de año o a fines del año pasado, creo que a principios de año, la entrevistó este chico de C5N, que se me fue el nombre ahora, lo escucho bastante seguido y se me fue el nombre, Berkovich. La entrevistó Berkovich, digo, tiene como toda una llegada más allá de lo académico, ¿no? Pero además de eso, digamos, es interesante su posicionamiento político y su lectura de la época. Entonces, la primera parte nos vamos a dedicar a presentarla, a Nancy Fraser, a ver quién es Nancy Fraser, también vamos a ver un poquito cuáles han sido sus desarrollos teóricos, después de este texto, porque este texto, digamos, nosotros tomamos este texto de Fortunas del Feminismo, que es un libro que acá en español se editó en 2015, pero es un texto que en realidad originariamente, me imagino que quizás alguna revisión le ha hecho Fraser antes de publicarlo en Fortunas del Feminismo, es un texto que originariamente se publicó en el año 1985 en una revista, que se me esperen que se me fue el nombre, creo que era Reviews of algo, pero se me perdió el nombre en todos mis apuntes. Pero que era una revista, digamos, dedicada justamente a la crítica de Habermas, digamos, o a repensar a Habermas, un número especial para Habermas, en donde ella, digamos, presenta este texto sobre Habermas. Entonces es un texto, es actual, este texto quizás no es de lo más actual de ella, pero digamos viene muy en línea con lo que venimos trabajando en clase, porque presenta, digamos, una teoría social crítica, pero además una teoría social crítica con perspectiva de género, digamos, ¿no? Entonces es también un modo que tenemos nosotros de incorporar el género, la epistemología de las ciencias sociales y de la teoría social. Pero además de eso, ella ha tenido fuertes desarrollos en relación a su concepción de justicia social. Digamos, si uno va a hacer un curso sobre justicia social, es una de las lecturas obligatorias de justicia social. Más, digamos,
digamos, ayer fue 18 de octubre, el 17 de octubre fue el domingo, digamos, ahí también una relectura acerca de qué es la justicia social está bueno justo esta semana. También ha tenido fuertes debates de género con grandes filósofas académicas, como pueden ser Judith Butler, Sheila Benavid y otras. Hay visión, digamos, en los debates feministas de los años 90. Y en este sentido, digamos, bueno, y en los últimos años algún posicionamiento político más fuerte. Entonces, en esa primera parte la vamos a presentar algunos de esos elementos de ella. En la segunda parte lo que vamos a hacer es presentar el marco socioteórico de Jürgen Habermas, por lo menos desde los elementos que nos sirven para pensar la teoría de Fraser, ¿sí? Porque creo que tengo que poner modo visión. Ahora estoy en modo vista para verlos ustedes, pero para que quede mejor grabado, ¿no? No, esto no. Si no queda grabado, raro. Pero, bueno, entonces, vamos a presentar en la segunda parte el marco socioteórico, o por lo menos los elementos, porque después van a tener una clase particular sobre Habermas, pero sí los elementos centrales sobre la teoría de Habermas que nos van a servir para repensar a Nancy Fraser, y por último, vamos a presentar, digamos, las críticas que le hace Fraser a Habermas, y después de repensar las críticas que Nancy Fraser le hace a Habermas, vamos a ver qué es lo que propone ella, ¿no? En esta idea de una teoría social crítica feminista. Bien, entonces, decíamos, Nancy Fraser, ¿quién es? Es una filósofa estadounidense, ¿sí? Que está actualmente muy activa, está escribiendo mucho, está dando muchísimas notas, está siendo muy activa políticamente, y es actualmente filósofa, o profesora de filosofía de The New School of Nueva York, ¿sí? En Nueva York. Y Fraser lo que tiene a lo largo de todas sus teorías, a lo largo de todo su desarrollo teórico, es un interés muy fuerte por pensar las cuestiones del reconocimiento, ¿sí?, ligadas a las cuestiones de la redistribución. Ella lo que ve a lo largo de sus concepciones acerca del género, de sus concepciones acerca de la justicia social, y de los diferentes debates políticos, es que hay dos tipos de reclamaciones, digamos, que tienen que ver o bien con la idea de redistribución, más ligada, digamos, al liberalismo político del siglo XX, ligado a, por ejemplo, a ustedes, los y las politólogas, ligados a la idea de John Rawls, ¿no? La democracia de John Rawls, por ejemplo, que proponen, digamos, esta idea de reconocimiento en términos de justicia social, y las ideas ligadas, por ejemplo, a Axel Honneth, y las ideas de redistribución, ¿sí? Entonces, frente a esto, frente a estas perspectivas filosóficas, o estas perspectivas acerca de la justicia social, Nancy Fraser propone un enfoque que articule tanto redistribución como reconocimiento, pero que también reincorpore la perspectiva de la participación. Entonces, su propuesta de justicia social es una propuesta basada en un enfoque tridimensional, ¿no? De la redistribución, el reconocimiento y la representación. El ejemplo clásico, que yo daba alguna clase sobre la concepción de Nancy Fraser de justicia social en algún otro lado, y el ejemplo clásico, digamos, de las dos concepciones de justicia social como redistribución o como reconocimiento, tiene que ver con el reconocimiento de las identidades, ¿no? Entonces el reconocimiento, por ejemplo, de las identidades étnicas, sexuales, etcétera, de género, y la redistribución en tanto, bueno, un principio de piso de igualdad económica, ¿no? Entonces ahí Fraser lo que intenta hacer es recuperar ambas esferas en un enfoque tridimensional. Pero además,
intervino políticamente en los debates feministas de los años 90, yo mencionaba los debates que tuvo con Judith Butler, de los años 80, 90, los debates que tuvo con Judith Butler, con Seila Benavid, con Aitición, en donde lo que busca, digamos, muchos de ellos se desarrollan en una revista que se llama Feminist Contentions, hoy me levanté cruzada con el inglés, en donde lo que señala Fraser en todos estos debates de los 80-90 es que las cuestiones de reconocimiento de la identidad y de las diferencias en las teorías de género no solapen o no obstaculicen las cuestiones ligadas a las desigualdades, ligadas a la redistribución, es decir, que la dimensión cultural no oculte la dimensión económica de las diferencias de género. Por ejemplo, en el debate con Butler, a Fraser lo que le incomoda es que Judith Butler justamente va a poner en un segundo plano la lucha anticapitalista o digamos, la perspectiva emancipadora de las luchas de género en favor de la dimensión más del reconocimiento, la dimensión más cultural. Y para Fraser, justamente, la perspectiva feminista tiene que tratarse de nosotros feministas. Que recojan, digamos, las posiciones más posmodernas, de críticas a los esencialismos, pero que no niegue la dimensión crítica del feminismo, y no niegue la vida económica y los aspectos institucionales de la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, digamos, en los últimos escritos, pienso acá atrás, por ahí tengo los últimos escritos de Fraser, por ejemplo, que son más pamfletarios, inclusive, ¿no? Más manifiestos, un feminismo para el 99%, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que ve Fraser en un feminismo más cultural, o más ligados a las cuestiones de reconocimiento? Es que no se ponga en cuestión las bases de explotación que subyacen a las injusticias de género. Es decir, para ver, y esto lo vamos a ver muy claro en el texto del día de hoy, porque lo presenta de este modo, las injusticias de género tienen como base las injusticias capitalistas. ¿Sí? Tienen como base las injusticias de un sistema capitalista desigual. Y lo vamos a ver en la crítica que le va a hacer a Habermas, donde dice, está buenísimo lograr superar en algún punto esta mirada determinista de cierto marxismo más ortodoxo, en relación, ¿vieron? Cuando ven a Marx, las cuestiones más básicas de Marx, que lo primero que hacemos es decir, bueno, cuando los profesores y las profesoras damos clases de Marx, decimos, bueno, acá está la base o la estructura, y acá está la superestructura, la estructura, y está determinado, condicionado. Bueno, esa mirada del condicionamiento, la determinación de la estructura hacia la superestructura, Fraser dice lo que oculta es, digamos, que Fraser y el feminismo en general ha sido muy crítico sobre esa mirada del marxismo, lo que oculta es que no se sostiene si no es con la familia nuclear moderna, ¿sí? Y con la explotación de lo femenino de las mujeres en el ámbito doméstico. Es por ahí la cosa. Entonces, Fraser lo que dice es, está muy bien la propuesta de Habermas de correr el foco de los aspectos materiales exclusivamente, incorporar también los aspectos simbólicos, pero ahí a Habermas le faltó una perspectiva de género.
¿no? Digamos, esa es la mirada fundamental, o digamos, la crítica fundamental que le hace Fraser a Habermas, ¿no? En su teoría de la acción comunicativa hay una ceguera fundamental, que es justamente una ceguera de género. Y en los últimos años, no en este libro, pero sí, digamos, en libros recientes digo, año pasado, este año anterior, 2019, me parece el 2020 no pasó prácticamente, pero bueno. Ella lo que señala es que, digamos, hay cierto feminismo neoliberal que coopta demandas de género, y que coopta demandas de género de manera individualista y de manera meritocrática. ¿Sí? Entonces tenemos, no sé, las típicas publicidades ligadas a las mujeres, o por ejemplo, el ejemplo clásico es, bueno, el cupo femenino, la discriminación positiva. ¿A qué mujeres acceden, no sé, a cargos gerenciales? Bueno, aquellas mujeres que son muy pocas las mujeres que acceden a esos cargos gerenciales, digo, que tienen cierta formación, que tuvieron determinados beneficios, privilegios, etc. Entonces, Fraser lo que dice es, ojo con ese feminismo, que no se cuestionen lo más mínimo las bases de explotación que subyacen a las injusticias de género. Yo le digo feminismo rúcula en general, digo, si le sirve ahí el motu. ¿Por qué? Porque eso no es crítico, eso no es una teoría crítica. Una teoría crítica tiene que ver las bases de explotación, justamente, que subyacen a las injusticias, ¿no? O por lo menos desde la perspectiva de Fraser. Después podemos discutir qué es crítico, qué no es crítico, y lo hacemos en esta materia, pero desde la perspectiva de Fraser va por ahí la cosa. Entonces, como les decía, este texto pertenece al libro Fortunas del Feminismo, pero que este libro lo recomiendo además porque tiene una primera parte más epistemológica, más densa, pero después retoma algunos debates en relación a la justicia de género. Si les interesa la perspectiva de Nancy Fraser, es un libro muy interesante, que se consigue gratis en internet, además. Si no lo consiguen, me lo piden por mail. ¿Se llama, profe, el libro? Fortunas del Feminismo. Eso es fácil. Estaba editado por algo de Traficantes de Sueños en el año 2015. Y si no lo consigo, yo lo bajé gratis en internet, lo traté de conseguir un montón en papel, estaba agotado en papel, así que en internet se consiguen gratis. Y en realidad lo que hace el libro es compilar con un orden bastante agradable, digamos, muchos de estos debates que yo fui mencionando aquí, pero bueno, este artículo particularmente es de 1985, ahí está, en la revista New German Critique, que se llamó What's Critical About Critical Theory, The Case of Habermas and Gender, y que tenía, digamos, como especial un número especial sobre Habermas. Entonces, acá Fraser lo que le interesa, porque Fraser retoma en gran parte, digamos, si bien critica tanto la teoría de Rorty y de Foucault, que lo vamos a ver después de Habermas, y de Habermas en relación a la ceguera con las cuestiones de género, bueno, Foucault un poco menos, pero ahí Fraser lo que dice es, bueno, una teoría crítica tiene que retomar los aportes tanto de Foucault como de Roth, como de Habermas, no es sin eso, o sea, uno puede ser crítico con esas, si bien parece que lo mata a Habermas, creo que es una de las críticas más lapidarias que le han hecho a Habermas, lo habrán leído ahí en el texto, ella retoma los aportes de Habermas, en otro capítulo inclusive, justamente de este libro de Fortunas del Feminismo. Pero, digamos, acá Fraser lo que dice es, bueno, sí, es necesaria una teoría crítica para las ciencias sociales, es necesaria una teoría crítica para el pensamiento social,
El problema de la teoría crítica de Habermas, dice Fraser en el texto, es que ha sido ciego a las connotaciones de género. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que ha sido ciego a las connotaciones de género? Quiere decir que a la hora de pensar la acción comunicativa, Habermas no pudo mostrar aquellas relaciones de poder que subyacen a la vida social y que perpetúan justamente la desigualdad de género. Y la perspectiva de Habermas se olvida, dice Nancy Fraser, del papel crítico, del potencial crítico que posee el movimiento feminista. Lo toma como un movimiento social que surge en algún punto, dice, y lo desarrolla ahí en el texto Fraser, de la colonización del mundo de la vida por parte del sistema propio de, de la modernidad tardía, de la posmodernidad, de los estados de bienestar, digamos. Pero Fraser dice, ojo, porque situarlo, digamos, meramente como un movimiento social que surge frente a esto, digamos, lo que hace es, en algún punto, olvidar el papel crítico o el potencial crítico que tiene el movimiento feminista, ¿no? Dentro de la esfera pública. Y lo que dice Fraser, porque ustedes habrán visto en el texto y habrán visto en Leiva y Madureira, y lo van a ver la clase que viene, con el texto de Habermas, que lo suele dar Sebastián, creo que es grabada la clase ahora, me tendría que fijar en el cronograma ahora mismo, pero bueno, lo tienen ahí a disposición. Es que no hay una distinción tan tajante, como señala Habermas, entre mundo de la vida y sistema. ¿Sí? ¿Se acuerdan del mundo de la vida de Schutz? Ese que retomábamos de Husserl, más o menos ahí ese horizonte de sentido sobre el cual que decíamos, bueno, ahí las ciencias sociales, las ciencias naturales están inmersas en el mundo de la vida, pero no es solamente eso, sino que el conocimiento del sentido común también forma parte del mundo de la vida. Bueno, todo ese andamiaje conceptual que Schutz retomó de Husserl, vamos, Habermas retoma y dice, bueno, esto es el mundo, no es que solamente lo retoma ahí, ¿no? Pero, de Schutz, pero el mundo de la vida, le da determinadas características a ese mundo de la vida, y lo distingue, digamos, del sistema. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Digamos, el mundo de la vida como el mundo de la acción social, o de esas acciones socialmente desintegradas, y el sistema como más ligados a las acciones instrumentales. Por decirlo rápidamente y de manera más bruta, el mundo de la vida como el mundo de la reproducción simbólica, y el sistema como el mundo de la reproducción material, ¿sí? Esta distinción tajante, para Fraser no es tan tajante, y más bien lo que hay es una constante complementación de una cosa con la otra, porque una de las críticas fundamentales que le va a hacer Fraser en este texto, y cualquiera de nosotras, nosotros que estamos aquí, podemos saber que en nuestras vidas cotidianas esto es así, lo doméstico también reproduce materialmente. Ahora lo tenemos mucho más claro con el feminismo, pero no debe serlo en 1985. ¿No? Digo, cuando yo tengo, las y los que son estudiantes míos ya lo saben, porque me gusta mucho hablar de mi hijo, porque lo quiero mucho, pero es un trabajo. Yo tengo un hijo de 4 años, divino, precioso, lo amo, lo más lindo del mundo, es gracioso, es un nene precioso. Pero me levanté a las 7 de la mañana, le preparé la leche, lo vestí, lo llevé al jardín, y ahora cuando termino de acá lo tengo que ir a buscar al jardín, y así. Entonces, claro que es un trabajo, y claro que hay reproducción material ahí. Bueno, Fraser lo que está diciendo es, ojo, porque esta distinción entre sistema y mundo de la vida no es tan tajante, y ahí hay complementación, ¿sí? Entonces, actividades como la crianza de los hijos son actividades simbólicas, porque vaya si no es una actividad simbólica criar un hijo, pero también son actividades de reproducción material. Y sabrán también, porque lo vieron con Leiva y Madureira, y si tuvieron algún tipo
que seguramente hayan tenido, no sé si vieron Habermas o vieron algo de la idea de opinión pública, de democracia deliberativa en alguna materia de la carrera por ahí, ya lo van a ver, porque todo lo que vamos a ver de Habermas, después toda la base de la teoría de la acción comunicativa, después es la base epistemológica para su teoría de la opinión pública y su teoría de la democracia deliberativa, que van a ver en teoría política contemporánea, en opinión pública, y ya no me acuerdo cómo reformularon. Esto para los politólogos, los trabajadores sociales no tengo ni idea, por ahí lo ven en alguna materia de comunicación, si es que tienen. Pero los y las politólogas lo van a ver, digo, pero la base epistemológica está acá, está en la teoría de la acción comunicativa. Entonces, Habermas le da mucha importancia a los espacios públicos de deliberación, y él considera, digamos, que la deliberación, el diálogo, digamos, es simétrico. No hay una asimetría ahí, sino que cuando uno dialoga hay una asimetría. Entonces, digamos, es un espacio donde las diferencias se neutralizaría, y ahí Fraser lo que le va a decir es, ojo, que asegurar un espacio público de deliberación no elimina la desigualdad entre hombres y mujeres, o mejor dicho, no es insuficiente para garantizar una igualdad de participación entre hombres y mujeres. Digo, ejemplo básico, yo en general, además porque me enoja, pero no suelo participar de reuniones pasadas las 8 de la noche, porque para mí es un embrollo participar de reuniones pasadas las 8 de la noche, porque mi hijo al otro día a las 7 de la mañana lo tengo que levantar para ir al jardín, entonces si participo en una reunión pasada las 8 de la noche, ¿qué me pasa? No lo veo. Así es sencillo, no le puedo dar un beso para irse a dormir, no le puedo más o menos ordenar el día, y me parece, no, a mí no, me parece injusto en términos de desigualdad de género que se postulen reuniones después de las 8 de la noche, para las mujeres que somos madres, ¿no? O inclusive para los hombres que son padres. Porque, digamos, los niños se van a dormir temprano, generalmente. No digo reuniones sociales, digo reuniones laborales o de militancia o políticas o lo que sea, que sea. Y sin embargo, es muy común en espacios laborales, sobre todo en nuestro ámbito, en los ámbitos académicos, políticos y demás, reuniones pasadas las 8 de la noche. Yo, 7:30, 8, corto de trabajar, me voy a cuidar a mi hijo. Hago siempre eso. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo doy con esto? Digo que garantizar un espacio público de deliberación es todo muy lindo, vamos, supongan, en reunión política, vamos y nos juntamos en tal espacio político a las 8 de la noche, todo muy lindo, muy democrático, muy horizontal y demás. Pero no elimina esa desigualdad de base de que en general de las tareas domésticas se ocupan las mujeres, ¿no? Y que las mujeres tienen lo que en el feminismo llamamos, y acá Fraser no me acuerdo si lo dice así, pero lo sitúa, una doble carga laboral. ¿Sí? Porque no es que solamente se ocupan de sus trabajos, sino que además se ocupan de las tareas domésticas y de las tareas del cuidado de los hijos. Mujeres, personas que maternan, digo, esto Fraser lo escribe en 1985, hay toda una perspectiva ahí que vino después, por la cual este texto no está atravesado, ¿sí? Que no significa que después Fraser no vaya a estar atravesado por eso. En este texto en particular, no, todavía eso no está presente. Y además, dice Fraser, el modelo de ciudadano que utiliza Habermas se corresponde con un rol masculino. Cuando uno piensa en el ciudadano, es un rol bien masculino, el ciudadano que delibera, el ciudadano democrático, el político, el ámbito político es un ámbito muy masculino. Entonces, eso ya de por sí, dice Fraser, no es neutral. Entonces, lo que va a plantear Fraser como crítica para Habermas es que no va a tematizar el subtexto de género, es decir, la base de género, que existen en las relaciones y los ordenamientos sociales. Y por tanto, como no tematiza ese subtexto de género, no es una teoría verdaderamente crítica. Dar cuenta del carácter político y emancipador de una teoría crítica
implica tener una base de género, una perspectiva de género, es decir, tener una teoría crítica feminista, socialista, le agrega ahí Fraser. Después, con los años, eso de socialista se va matizando un poco en Fraser. Algo interesante, además, para tener en cuenta, que lo tengo acá señalado en mis apuntes, es que las demandas, dice Fraser, de los colectivos feministas son tanto de justicia redistributiva como de reconocimiento, este debate entre reconocimiento y redistribución que yo les mencionaba previamente. Y lo que va a decir Fraser es, no es que el reconocimiento y la redistribución son dos dominios sociales separados, diferentes, esenciales, que generan una esencia, sino que ella lo toma, me parece que esto es importante para después entender mejor cuál es la propuesta de Fraser, como dos perspectivas analíticas que se pueden asumir en relación a cualquier dominio. Es decir, a las cuestiones de géneros, a las demandas de género, a las demandas de justicia social, al cualquier dominio político que uno pueda pensar. Esta es una perspectiva analítica, ¿no? Es como si uno se pusiera, yo doy clases en, ¿vieron la ley Micaela, que incorpora perspectiva de género en las universidades que tienen que hacer ese curso? Clases en uno de esos cursos, en otra universidad, y algo que les digo es, bueno, ponerse, la perspectiva de género es ponerse como las anteojeras, ¿no? Uno va y mira con perspectiva de género. Bueno, otra anteojera que uno tiene también son las anteojeras de clase, ¿no? Entonces, uno ve desigualdades económicas, desigualdades de clase. Bueno, acá es lo mismo, digamos, son dos perspectivas analíticas, es decir, son dos anteojeras que uno se puede poner, es decir, uno se mira con la anteojera del reconocimiento y con la anteojera de la redistribución, y ahí es donde se ven las desigualdades. Entonces, son dos perspectivas analíticas de redistribución y de reconocimiento. Entonces, pasamos un poquito más al texto, porque hasta acá, que estuve 40 minutos haciendo introducción, igual me parece que es como una base fundamental como para entender después los debates más crudos ahí en el interior del texto. Habíamos dicho entonces que Fraser supone que una teoría crítica, social, tiene que enmarcar, ahí algo interesante con el que ya parte en el texto, es que dice, una teoría social crítica tiene que enmarcar su marco conceptual, teniendo en cuenta cuáles son los movimientos sociales de oposición que existen en una época determinada, ¿sí? Es decir, bueno, ¿cuáles son las principales demandas que existen en una época y qué movimientos sociales enmarcan o dan carne a esas demandas? Bueno, Fraser lo que va a decir es, las protestas contra la subordinación de las mujeres es una de las más significativas de nuestra época. ¿Sí? Y continúa haciéndolo, y de hecho ha ganado fuerza en los últimos años, ¿no? Entonces, una teoría social crítica tiene que ser capaz de tener en cuenta cuáles son las bases, iluminar, digamos, cuáles son las condiciones de esa explotación, de esa subordinación, en este caso de la subordinación de las mujeres. Una teoría social crítica a fines del siglo XIX, sin lugar a dudas, tenía que tener en cuenta, diría Fraser, no lo dice, pero lo podemos decir con Fraser, tendría que tener en cuenta, digamos, la clase, digamos, ¿no? La clase obrera, la clase proletaria, la clase que posee los medios de producción. Hoy, dice Fraser, una teoría social crítica tiene que tener en cuenta entonces cuáles son las bases de subordinación de las mujeres, ¿no? Entonces, dice Fraser, si Habermas quiere hacer una teoría social crítica, tenemos que ver en qué perspectiva es que la teoría social crítica de Habermas echa luz sobre la dominación masculina, la subordinación femenina, ¿no? Es decir, en relación al género, es la gran pregunta que guía la primera parte del texto, ¿qué es crítico y qué no lo es en relación a la teoría de Habermas?
Y hasta ahí todo bien. El problema, va a decir Nancy Fraser, es que Habermas no dice casi nada sobre género. O sea, básicamente lo que le está diciendo a Habermas es, sos un poquito machirulo, fíjate. Fíjate que sobre este tema no estás diciendo nada. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, dice Fraser, Habermas no dice absolutamente nada sobre género, dice muy poquito, ¿no? Lo sitúa el feminismo como un movimiento social ahí que se desprende, digamos, de este proceso de colonización del mundo de la vida por el sistema, que lo vamos a ver hacia el final del texto, y que lo vieron, creo que con Levi Madureira, seguramente con Seban. Entonces dice Fraser, ¿pero eso le quita el potencial crítico a la teoría habermasiana? No, para nada. Porque efectivamente Fraser retoma la perspectiva de Habermas. El problema, dice Fraser, es ver ahí cómo reconstruir los asuntos de género en la teoría de Habermas, ¿no? Entonces, en la primera parte del texto le va a hacer pelota a Habermas, no lo deja parado, básicamente, creo que es una de las críticas más incisivas, sin lugar a dudas, a Jürgen Habermas. Y posteriormente va a ver cómo efectivamente, digamos, esta teoría crítica puede enriquecerse con una perspectiva de género y va a proponer. Entonces, vayamos un poco a cuál es el marco socioteórico de Habermas. Déjenme ver si hay algo en el chat, porque si no yo me cebo y me olvido que por ahí dijeron algo, hicieron una pregunta. Igual me suele pasar eso, ¿no? Igual algo acá que me parece que me acordé recién y que me parece que es interesante, no es la única que le critica a Habermas que ha sido ciego a las cuestiones de género, ¿no? Digamos, esto es una crítica que compartió con Carol Patman, con Seila Benavid, con Carol Gilligan, digamos, es una crítica común dentro de las corrientes feministas de los años 80, 90, bueno, Habermas, ¿qué dice sobre género? Y no dice mucho, ¿no? Dice poquito. Entonces, en primer lugar, Fraser lo que va a hacer es una distinción. Vamos a usar el pizarrón. Y después cualquier cosa, si se me complica mucho, pasamos a... como decía el pizarrón. Un segundo que abra el pizarrón, si es que puedo. Si no, abro el PPT, pero me parece que va a ser más lindo. Aplicaciones, ¿eh? Me cambió el Zoom. Yo solo, si uso cosas, trato de... Bueno, no me deja usar un pizarrón. Así que vamos a... Acá, pizarra, ahí la encontré. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver. En primer lugar, Fraser lo que va a decir es que hay una distinción entre reproducción material y reproducción simbólica de las sociedades en Habermas, ¿sí? Es decir, que es Habermas. Va a separar entre ambas. Por una parte, la regulación del intercambio, digamos, cómo se regulan las relaciones de intercambio entre individuos, que hay un sistema capitalista, un sistema de trueque, cómo es que se da la reproducción material de la vida, digamos, ¿no? En términos más marxistas. Y en relación a la reproducción simbólica, estamos hablando de cómo se mantienen y cómo se transmiten las diferentes normas, los diferentes patrones de interpretación lingüísticos que son constitutivos y que identifican a los miembros de una sociedad. Es decir, bueno, cómo se da nuestro proceso de interpretación y de transmisión de normas y patrones. Y bueno, está la familia, está la escuela, digamos, hay diferentes instituciones que nos van socializando y nos van transmitiendo normas, valores, lenguaje, y todo un andamiaje simbólico que nos constituye como sujetos.
Entonces, generalmente la reproducción material se garantiza a través del trabajo social, y la reproducción simbólica se garantiza a través de la socialización, de la solidaridad del grupo, de la transmisión de tradiciones, etc. Algo que cualquiera que haya cursado sociología básica puede más o menos entender esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica. Entonces, Habermas lo que va a hacer es utilizar esta distinción para distinguir prácticas y actividades sociales, es decir, por ejemplo, en las actividades en el capitalismo, la reproducción material está en un trabajo asalariado, remunerado, digamos, en nuestro capitalismo ni siquiera, digamos, hay una relación formal de trabajo, sino que también hay mucha informalidad, precariedad, digamos, en nuestra época. El mundo del trabajo se caracteriza un poco por eso, ¿no? Ahora se habla de economía popular y demás. Y en general, las reproducciones de tipo simbólicas quedan en el ámbito doméstico, y agrega Fraser, generalmente realizado de manera no remunerada por mujeres, ¿no? Esto de trabajo no remunerado, ¿no? A estas, a las, vamos a poner acá, trabajo asalariado, y acá, crianza de los hijos, ¿no? A la crianza de los hijos, este trabajo no remunerado que dice Fraser, en general realizan mujeres, Habermas lo considera del ámbito de la reproducción simbólica, porque justamente va hacia la función de la socialización de los sujetos en una sociedad, es decir, busca la reproducción simbólica. Ahí Fraser lo que va a decir es, bueno, si uno toma esta perspectiva como una interpretación de tipos naturales, digamos, es decir, como una distinción natural, entonces naturalmente se da esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica, es medio complicado, un poquito complicado, del todo complicado. ¿Por qué? Porque las prácticas de crianza de los hijos se van a orientar naturalmente a la reproducción simbólica, mientras que la reproducción material se va a orientar específicamente, digamos, a la acción instrumental. Para Fraser esto es complicado, y lo que va a decir es, esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica no es natural, sino que, y pensarlo de ese modo es ideológico, es falso, es inadecuado, no nos conduce a ningún lugar, no nos sirve para nada, porque no es cierto, digamos, que la crianza de los hijos se oponga al trabajo asalariado, así como tampoco es cierto que el trabajo asalariado no tenga, digamos, algún tipo de función simbólica, ¿no? Digamos, si uno piensa, por ejemplo, ayer, nuevamente, vuelvo hacia el 17 y 18 de octubre, pero digo, hay toda una identidad puesta ahí en relación al trabajo, y toda una carga simbólica puesta ahí, piensen en un Día del Trabajador, ¿no? Hay cargas simbólicas y hay reproducción simbólica de la vida también en los trabajos asalariados. Entonces, así como en la crianza de los hijos, dice Fraser, hay una reproducción material, también en el trabajo asalariado hay reproducción simbólica. Y en este sentido, lo que va a decir Fraser es que pensar en términos de una interpretación de tipos naturales, esta distinción entre reproducción material y reproducción simbólica, es complejo. Por lo cual, dice Fraser, en todo caso podemos tomarlo como una interpretación contextual pragmática que nos sirve para entender un poco más la realidad social, pero hasta ahí nomás, dice. Porque la crianza de los hijos, por ejemplo, no es una actividad, como decíamos, meramente simbólica, sino que también es una actividad de reproducción material, y si no, vayan a cambiar un pañal. Pero, así de sencillo, uno cambia un pañal y claramente ahí hay reproducción material. O cocinar a los hijos para darles de comer. Entonces, Fraser dice, este tipo de actividades son actividades de tipo duales. ¿Sí? Profe, yo una pregunta tengo para hacer. Sí, Sofía. ¿Esa interpretación del contexto pragmático ayuda para entender por qué se dio la reproducción material y simbólica? Lo que va a decir es, nos permite matizar un poquito más esta distinción entre mundo del
entre reproducción material y reproducción simbólica, porque acá, digamos, yo todavía no lo puse, pues no llegamos, pero ya en el PPT lo tendrían. No, sistema, el mundo de la vida. La distinción contextual pragmática lo que nos permite es pensar a la crianza de los hijos como una actividad de aspecto dual. Y no solo a la crianza de los hijos, o a las tareas domésticas, o digamos, a cualquier actividad de la reproduccción simbólica, sino también al trabajo asalariado, como teniendo algunos elementos de la reproducción simbólica. Como decíamos recién, digo, la identidad del trabajador. ¿Sí? No es solamente que el tipo va y produce, no sé, ganancias para Techint, sino que el tipo además tiene una relación con la UOCRA, y tiene una relación con la CGT, y tiene una identidad, y se va el 17 o el 18, ¿no? Ellos se fueron el 18 a la marcha, y tiene toda una construcción simbólica puesta ahí en relación a su trabajo asalariado. Entonces, en general, dice Fraser, las actividades son de aspecto dual. Esto es una de las críticas que le va a hacer a Habermas. Esta distinción tajante entre mundo de la vida y sistema es complicada. ¿Sí? Hay que tenerla en cuenta en todo caso desde una perspectiva de una interpretación contextual, pragmática. El segundo aspecto que va a analizar Fraser del marco socioteórico habermasiano es la distinción entre contextos de acción integrados socialmente y contextos de acción integrados sistémicamente. Entonces acá tenemos el sistema y el mundo de la vida, y tenemos aquí, vamos a copiar, o no. Al revés. Estoy pensando las cosas al revés. Esto acá y esto acá. Ah. Bueno, este es el problema del pizarrón, que no me deja borrar. Ahora, esto quiero borrar. Ahí. Que los contextos de acción integrados socialmente son aquellos en los cuales, digamos, es el ámbito de la acción comunicativa o de la acción normativa, por decirlo rápidamente. Y que lo van a ver seguramente en la clase que viene. Son aquellos en los cuales los agentes coordinan sus acciones. ¿Sí? ¿Cómo? A través de consensos. En Habermas la idea del consenso intersubjetivo es fundamental. ¿Consensos acerca de qué? Acerca de cuáles son los valores en común, cuáles son las normas, cuáles son los fines a los cuales queremos llegar. Y en este punto, digamos, Fraser va a decir, Habermas, en el contexto de acción integrado socialmente, incorpora la familia nuclear moderna y reducida. Es decir, mamá, papá, 4 hijos. No, 4 hijos no, 2 hijos, mamá, papá, 2 hijos, un perro, un gato. La familia nuclear. Y en los contextos de acción integrados sistémicamente, vamos a situar la acción instrumental, es decir, la acción de medios y fines, la acción racional con arreglo a fines beberiana. No sé si todos me siguen cuando digo eso, pero es como cientistas sociales, futuros cientistas sociales es la base. Es decir, la acción instrumental de medios y fines. La estrategicidad capitalista. El dinero y el poder. Si acá está la familia nuclear y moderna, acá va a estar el dinero y el poder. La apuesta de Habermas es por acá.
Habermas lo que piensa es que el capitalismo de bienestar lo que hace es que el sistema coloniza el mundo de la vida, es decir, se mete en el mundo de la vida y todo esto de los contextos de acción integrados socialmente, de toda la reproducción simbólica y la idea de ciudadanía y demás, se ve colonizado por la lógica del dinero y del poder, por la lógica instrumental. ¿Cuál es la base de la teoría de Habermas que van a ver la semana que viene? Que es como lo más básico de la teoría habermasiana, que es que Habermas Habermas distingue entre tipos de acción, apuesta por la acción comunicativa, que es una acción consensuada, su teoría, la propuesta de Habermas es que, digamos, tiene que haber una comunidad ideal de habla, ¿sí? O tenemos que aspirar a llegar a una comunidad ideal de habla, en donde haya diálogo, en donde haya consenso, en donde haya acuerdos normativos. Entonces, en base a esa idea de comunidad ideal de habla, el dinero y el poder, digamos, son usos parasitarios del lenguaje. El uso primario del lenguaje es el entendimiento. A nosotros lo que nos interesa, y las esferas comunicativas, y la democracia deliberativa, y la opinión pública, tiene que ir hacia el entendimiento, hacia el consenso, hacia el diálogo, y el dinero y el poder justamente lo que hacen es interferir en eso, y es justamente un uso parasitario del lenguaje, frente al uso primario del lenguaje, que es la búsqueda del consenso y del entendimiento normativamente alcanzado. No sé si es muy chino lo que estoy diciendo, pero digo, la apuesta de Habermas está acá, en la reproducción simbólica, ¿no? Y acá Fraser nuevamente vuelve a criticar a Habermas diciendo, bueno, sobre este concepto de contexto de acción integrado socialmente y contexto de acción integrado sistémicamente, podemos tener dos interpretaciones, o una interpretación de diferencia absoluta o una interpretación de diferencia de grado. Si partimos de la idea de diferencia absoluta, es un problemón. ¿Por qué? Porque no existe estrategicidad en la familia nuclear moderna. No hay cuestiones de dinero y de poder en la familia nuclear moderna. Claro que sí, todo el tiempo. Cásense, les recomiendo que se casen y van a ver cómo está todo el tiempo atravesado por el dinero y en algún punto el poder también. Claro que existen esas cosas. Entonces, así como en la familia nuclear moderna se hacen cálculos estratégicos, también en el trabajo asalariado hay cuestiones de normatividad, de consensualidad y de estrategicidad. Es decir, en ambos ámbitos, tanto en el ámbito de la acción integrada sistémicamente como en el ámbito de la acción integrada socialmente, hay cuestiones de consensualidad, normatividad y estrategicidad. Ojo que Habermas no es tonto, y esto ya lo había dicho en Objetivismo y Validez. Uno lee Objetivismo y Validez, que creo que es un poco antes de este texto de Fraser, y sí, efectivamente Habermas está diciendo, no, sí, bueno, sí, en la empresa también hay cuestiones de consensos, hay normas, digamos, no le escapa al bulto en algún punto, está ahí. Pero lo que dice Fraser es, para entender mejor, lo que vamos a ver es, en todo caso, diferencias de grados. Es decir, hay cierta consensualidad y referencia a normas y valores sociales en los contextos integrados socialmente, pero menos que en los contextos socialmente integrados, y del mismo modo, en los contextos integrados socialmente, hay ciertos cálculos estratégicos de medios y de dinero, de poder, aunque menos que en los integrados sistémicamente. Es decir, más bien, antes que una diferencia absoluta, Fraser lo que dice es, bueno, para pensar esta teoría de Habermas, mejor pensémoslo como diferencias de grado, ¿no? Entonces, Habermas lo que dice Fraser es que supone que la estructura de las sociedades modernas es dual. Acá, y si agarramos el PPT, van a ver que en la segunda, tercera, cuarta, no me acuerdo, ya les digo cuál, 1, 2, 3, ¿ustedes pueden ver esto? No, yo veo, ahí. 1, 2, 3, 4, en la cuarta más o menos, tenemos, digamos, esta distinción entre, esperen que se las muestro, y después volvemos a esto, cualquier cosa.
así lo ven todos. Dejar de compartir, y vamos a compartir. ¿Ven? ¿Estamos bien? La estamos viendo. Es decir, hay un mundo de la vida, donde hay reproducción simbólica y contextos de acción integrados socialmente, una familia nuclear, moderna, reducida, una acción socialmente integrada, la idea de crianza, ¿no? Y en el ámbito del mundo de la vida, y en el sistema, digamos, la reproducción material, la acción instrumental, el Estado administrativo moderno está aquí, el trabajo remunerado, el sistema capitalista. Entonces, Habermas está suponiendo, efectivamente, que la estructura de las sociedades modernas es dual, ¿sí? Por un lado están los órdenes institucionales del mundo de la vida, los ámbitos integrados socialmente que se especializan en la reproducción simbólica, por ejemplo, la familia moderna nuclear reducida, la escuela, la crianza. Y por el otro lado están los sistemas. Está el sistema, ¿no? Que es el ámbito integrado sistémicamente, se especializa en la reproducción material. Y esta estructura dual, dice Fraser en la teoría de Habermas, se va a expresar, por un lado, en la familia nuclear moderna y reducida, mamá, papá, 2 hijos, perrito ahí, y se van de vacaciones a la costa, Mar del Plata, ahora para el fin de semana largo, ¿no? Y además, por otro lado, está el Estado administrativo moderno y la economía capitalista. ¿Qué es lo que le va a criticar a Fraser a esta propuesta de Habermas? Primero, vamos a ver, acá fíjense que acá un poco lo que vimos de la reproducción material y simbólica de las sociedades, ¿no? Que lo vimos un poco, todo esto está en el campus, en el aula de práctico. Algunas cuestiones que ya hemos desarrollado, y acá les dejo las críticas de Fraser. ¿Qué es lo que le va a criticar Fraser justamente a Habermas? Primero, que no ve que el ámbito doméstico también es un ámbito de trabajo, ¿no? Esto nuevamente, trabajo no remunerado. Vean, no hay un video de Paulina Cocina que canta trabajo no remunerado, bueno, es eso que llaman amor es trabajo no remunerado, ¿sabes? Ese famoso consigna feminista. Bueno, es trabajo no remunerado, y no solo que es no remunerado, sino que generalmente no es reconocido tampoco como trabajo, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no remunerado. Entonces, desvía la atención, dice Fraser, de que el hogar es un lugar de trabajo no remunerado y no reconocido. Pero además, lo que hace es ocultar que no solamente el hogar es un lugar de trabajo no remunerado y no reconocido, sino que son las mujeres generalmente las que están a cargo de esas tareas, que son normalmente sexualizadas, y no solamente eso, sino que cuando salen al mercado laboral, las mujeres normalmente tienen trabajos sexualizados de servicios femeninos, ¿no? Trabajos de cuidado, inclusive. Hay un ejercicio clásico que hacemos cuando damos talleres y cosas sobre perspectivas de género, es pensar, por ejemplo, en las diferentes profesiones sexualizadas, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa, no sé, chef y cocinera, por decir un ejemplo, común, médico, enfermera, digo, en general las tareas de cuidado y las profesiones de cuidado se suelen ligar más a mujeres. Bueno, ni hablar, digamos, todas las trayectorias, si uno agarra una ingeniería o una carrera de software y demás, hay muchísimas mujeres que están pidiendo que sean reconocidos, que haya más puestos de trabajo para mujeres, porque son profesiones muy masculinizadas, ¿no? La otra vez leía la historia de la primera que fue al colegio técnico, a un colegio técnico de acá, como que estaba en los graduados, estaba ella y todos varones, ¿no? En los años 60, 70. O piensen nuevamente, si bien es un debate un poquito posterior a algunos de los debates que estamos teniendo ahora y que estamos en esta época, porque digamos hay algunas lecturas ligadas a quizás las identidades de género, la idea de femenino, masculino, que todavía Fraser no llegó a eso, pero bueno, es
un paso previo en ese sentido, pero me parece que está bueno como para situar alguna perspectiva de género en términos de teoría social. Entonces, Fraser va a criticar eso, pero además, dice Fraser, en ambas esferas, tanto en la esfera doméstica como en la esfera, es decir, acá, tanto acá como acá, tanto en el sistema como en el mundo de la vida, las mujeres están subordinadas a los hombres. ¿Sí? Las mujeres, las disidencias, podemos decir ahora, años posteriores. Y nos imposibilita de pensar a las familias como sistemas económicos. Es decir, como ámbito de trabajo, intercambio, cálculo, distribución, explotación. Y además, dice, al no reconocer que las familias pueden contemplarse como sistemas económicos, cuando se ve la reproducción material de la vida en el ámbito doméstico, Habermas lo va a pensar como la colonización de la familia por la economía y por el Estado y por el mercado. En lugar de pensarlo como un ámbito doméstico, como un ámbito, como un sistema económico, como un ámbito de reproducción material de la vida, Habermas lo ve como, bueno, sí, el mundo de la vida ha sido colonizado por la economía, por el Estado moderno, por el mercado, ¿no? Entonces, lo que no nos ofrece Habermas, dice Fraser, en su andamiaje conceptual, es elementos que nos permitan analizar aspectos de la dominación masculina, frase también muy propia de la teoría social de la época, por ejemplo, Bourdieu, pienso, en el librito que tiene ese sobre la dominación masculina, que recomiendo, por otro lado, pero sí nos ofrece algunos aspectos para, para hacer una teoría crítica, es decir, no pierde su potencial crítica la teoría de Habermas por esto, pero hay que iluminar todo esto, dice Fraser, hay que ver todo esto, no hay que dejarlo oculto. Y además, como dice bien acá el PPT que estamos proyectando, hay dos argumentos que no están explicitados en la obra de Habermas, pero que subyacen, digamos, a esta separación entre mundo de la vida y sistema, que es básicamente que la crianza de los hijos no podría incorporarse de manera no patológica en el sistema económico, lo cual es una ridiculez y no resiste el menor análisis, dice Fraser. Cualquiera puede estar de acuerdo con eso, es decir, digo, no significa que los niños que fueron criados o que fueron criados, que fueron a guarderías pagas en el sistema privado, se incorporen de manera patológica en el sistema económico, ¿sí? Entonces, no es cierto que la crianza de los hijos no se puede incorporar de manera no patológica en el sistema económico. Pero además, dice Fraser, sobre la base de estos argumentos hay algo que cualquier teoría feminista va a señalar, que es que no hay que defender la separación entre lo público y lo privado, y justamente Habermas lo que está haciendo es, no explicitado, pero digamos, con esta base, esta distinción entre mundo de la vida y sistema, es defender la separación entre lo público y lo privado, dice Fraser. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Seguimos avanzando. ¿Cuál es el análisis y la propuesta de Fraser frente a estas críticas que le va a realizar a Habermas? Bueno, básicamente, que si bien Habermas, como les decía antes, no ofrece elementos para analizar aspectos críticos o algunos aspectos de la dominación masculina, no deja por eso de tener potencial crítico. Entonces, lo que vamos a hacer, dice Fraser, es más bien distinguir entre acción integrada en el sistema y acción socialmente integrada, que son las acciones integradas en el sistema, son aquellas que se coordinan a partir de cálculos egocéntricos en los medios de dinero y el poder, y las acciones socialmente integradas tienen que ver más bien con formas de acción integradas normativamente y con formas de acción adquiridas o integradas comunicativamente. Fraser acá lo que va a decir es, bueno, esta es una distinción que es útil, ¿no?
perdón, sigo avanzando con algunas cuestiones. Entonces, lo que propone Fraser es analizar a las familias también como sistemas económicos, ¿sí? Eso implica apropiar el trabajo no remunerado de las mujeres y entrelazarlo con los sistemas económicos, ¿sí? Además de eso, pensar, y esta es la gran propuesta de Fraser, y este es el núcleo duro de la propuesta de Fraser, es que las instituciones no se basan solamente en dimensiones interpretativas o simbólicas y dimensiones de reproducción material o estructural, sino que las instituciones hay que analizarlas tanto estructural como hermenéuticamente. Es decir, a la familia hay que estudiarla tanto estructural como hermenéuticamente, considerando tanto sus aspectos simbólicos como sus aspectos materiales, y lo mismo con el Estado, y lo mismo con el trabajo asalariado, y lo mismo con la reproducción capitalista, ¿sí? Tiene que haber una interpretación tanto estructural como interpretativa, una mirada tanto estructural como hermenéutica. ¿Por qué? Porque tanto la familia nuclear, como el trabajo asalariado, como el Estado, implican consensualidad, implican normatividad, pero también implican estrategicidad. Y también ambas están atravesadas por el dinero y por el poder. Entonces, pensar que están separados el ámbito de la reproducción simbólica, del ámbito de la reproducción material, que están separados el mundo de la vida y el sistema, y que el sistema coloniza el mundo de la vida, va a ser, dice Fraser, una concepción androcéntrica e ideológica, ¿sí? Para evitar esa concepción androcéntrica e ideológica, hay que ir hacia esa mirada tanto hermenéutica como estructural, tanto interpretativa como estructural. ¿Se entiende hasta acá? Si no hay dudas, consultas, pasamos hacia la segunda parte, es decir, retomando, para hacer una síntesis. En la primera parte, Fraser lo que va a hacer es ver, digamos, presentar el andamiaje teórico de Habermas, conceptual de Habermas, después lo critica, y lo que va a decir es, lo critica justamente porque dice, si esta separación es tan tajante entre el mundo de la vida y el sistema, entonces nos quedamos por fuera, digamos, hay un montón de cuestiones de desigualdades de género que no estamos viendo, y en este punto lo que hay que hacer es incorporar tanto una mirada estructural como una mirada hermenéutica, ¿sí? No puede haber ámbitos de separación, no hay una diferencia absoluta, sino que lo que es una diferencia en todo caso de grado. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer Fraser en la segunda parte? Lo que va a hacer Fraser en la segunda parte es tratar de reconstruir la connotación de género que Habermas no tematiza en sus textos. Es decir, Habermas en sus textos no había abordado las cuestiones de género. Vamos a tratar de reconstruirlas ahora. Como habíamos visto en la primera parte, Habermas distingue entre el mundo de la vida y el sistema. Y en el mundo de la vida vamos a situar a la moderna familia. Ella lo que hace es separar esta propuesta de Habermas en 4 partes, ¿no? Una esfera privada y una esfera pública en el mundo de la vida, y un sistema, una esfera privada y una esfera pública. En el mundo de la vida, dice Fraser, la esfera privada se corresponde con la moderna familia nuclear y reducida, ¿no? Esto que ya habíamos visto. Y la esfera pública, esta idea de la democracia deliberativa y de la opinión pública de Habermas, en donde hay participación política, debate, formación de la opinión. En tanto que en el sistema, lo que vamos a ver es en la esfera privada, el sistema capitalista, la empresa, el mercado, el trabajo asalariado, y en la esfera pública, la administración estatal, ¿sí? La administración del Estado. Y en esta distinción que realiza, o que en realidad en esta conceptualización que realiza Fraser sobre la distinción entre el mundo de la vida y sistema en Habermas,
Fraser va a situar una serie de roles, ¿no? que se desprenden de la teoría de Habermas. Por una parte, el rol de trabajador y de consumidor, que Fraser sitúa como un medio de intercambio entre la esfera privada, entre las diferentes esferas privadas del mundo de la vida y del sistema. Es decir, el rol de trabajador, el rol que el hombre que vende su fuerza de trabajo y recibe dinero a cambio de esa fuerza de trabajo, y el consumidor, que es quien realiza con ese dinero las compras del ámbito doméstico y demás. Y el rol de ciudadano y de cliente en la esfera pública, del mundo de la vida y del sistema, el rol de ciudadano ligado, digamos, a este ciudadano que participa, este ciudadano de la opinión pública, esta idea liberal de ciudadanía, que ustedes, como vienen de ciencia política, deben tener bastante, los que vienen de ciencia política deben tener bastante presentes, y acá los que vienen de trabajo social y las que vienen de trabajo social deben tener bastante presente el rol de cliente, esta mirada que existe sobre los estados de bienestar del beneficiario de programas sociales, titulares de programas sociales, como cliente de los programas sociales, que es una concepción súper en desuso, pero bueno, que existió durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que va a decir Fraser es, estos roles, si bien esta explicación del mundo de la vida, del sistema, permite ver, digamos, como a las instituciones históricamente situadas, con sus rasgos positivos, determinados, pensarlas en vinculación con la economía capitalista, con el Estado administrativo, con la esfera política, digamos, tiene sus ventajas, y verlas unidas a través del intercambio. Algo que señala Fraser, y es una explicación muy sofisticada, dice Fraser, hay algo acá que no está presente, nuevamente, si miran aquí este cuadrito que estamos presentando, que es la connotación de género. No la vemos acá, no hay connotación de género. ¿Y eso significa que no está presente la connotación de género? No, bueno, sí, claro. O sea, que si uno piensa en términos de moderna familia nuclear y reducida, en rol de trabajador, en rol de consumidor, en rol de ciudadano, en la participación política, están súper atravesados por las cuestiones de género, por la connotación de género. Es decir, Fraser lo que va a decir es la relación entre economía privada y la economía oficial, que están mediadas por estos roles de trabajador y de consumidor, se prefiguran tanto en la identidad de género como en el dinero. Es decir, acá hay dinero que circula, ¿no? Entre el trabajador y el consumidor. Acá hay poder entre el ciudadano y el cliente. Pero acá también hay identidad de género, dice Fraser. Si uno piensa en un trabajador, lo primero que se viene, digo, la primera imagen que se puede llegar a venir es la idea de un obrero, ¿no? Un obrero hombre. Entonces, el rol de trabajador es generalmente un rol masculino, y no solamente en términos estadísticos, porque si uno mira las estadísticas, muchas mujeres no acceden al mercado de trabajo, un gran porcentaje de mujeres no acceden al mercado de trabajo. Uno ingresa, por ejemplo, a la página de Economía Feminista, mira esos gráficos y da miedo, y la mayoría son mujeres que están en edad de 18 a 30 y pico, es decir, mujeres madres en general. Sino que también en relación a la identidad masculina. No solamente el rol de trabajador es un rol masculino, en relación en términos estadísticos, en términos de cuántos hombres y cuántas mujeres acceden al mercado de trabajo, sino también en términos de identidad. La identidad del trabajador, como decíamos, uno dice trabajador y ¿qué se imagina? Se imagina a un obrero de la construcción, no sé, un rol masculinizado, ¿sí? Y eso no implica que las mujeres no trabajen, pero generalmente cuando se piensa en mujeres trabajando, se piensa en trabajadores de servicios feminizados, sexualizados, secretarias, empleadas domésticas, vendedoras, prostitutas, azafatas, profesiones maternales, ¿no? Enfermeras, trabajadoras sociales, perdona, chicas de trabajo social.
maestras de educación primaria. Yo doy clases, como les decía, en otra universidad, en la carrera de trabajo social. Con los años tengo cada vez más varones, pero la realidad es que la mayoría son mujeres. No sé si hay alguien de trabajo social aquí que pueda corroborar lo que estoy diciendo, pero digo, son generalmente la trabajadora mujer es trabajadoras con profesiones ligadas a lo sexualizado, al cuidado, muchas veces esta idea de la brecha entre lo que cobra una mujer y lo que cobra un hombre, ¿no? Digamos que por el mismo trabajo las mujeres cobran menos que los hombres, son trabajos mal pagos, muchas veces como esposas trabajadoras, como madres trabajadoras, como madres que generan un ingreso extra a su hogar. Yo trabajo, mi tesis es sobre mujeres que trabajan en ferias, haciendo emprendimientos productivos, y la mayoría de las mujeres en realidad lo que hacen es generar un ingreso extra al hogar. Y con la crisis muchas veces esas mismas mujeres al generar un ingreso extra al hogar terminan siendo las principales proveedoras del hogar. Pero el ingreso al mercado de trabajo viene por, bueno, generar un puchito extra, o generar mi propio dinero, o generar mi propia autonomía. Pasa por ahí. Entonces, el rol de trabajador es un rol masculinizado, dice Fraser, y en general cuando se piensa en la mujer trabajadora, tiene todas estas connotaciones, que son connotaciones de género. ¿Sí? Por otro lado, está el rol de consumidor, acá en esta relación entre esfera privada del mundo de la vida y esfera privada del mundo no del mundo de la vida, sino del sistema, el rol de consumidor, que también, dice Fraser, suele tener una connotación no ya masculina, sino femenina. Es decir, en general, en la división del trabajo doméstico, la que hace las compras es la mujer. Y esto se visualiza, dice Fraser, en las publicidades, que se orientan hacia la preparación de bienes y servicios para las mujeres. Entonces uno ve una publicidad de productos de limpieza, ahora con los años ha ido cambiando, pero hace 5 años ha ido cambiando, hace 10 años, inclusive hoy perdura esa idea de que la que hace la limpieza es la mujer. Entonces Mr. Músculo viene así todo musculoso a ayudar a la pobre mujer que tiene ahí todas las ollas pegoteadas. O la tenemos a Mariana, ¿cómo se llama esta? La rubia, la hija, la nieta del tanguero. Bueno, una que es de programas de Chimentos de la Tarde, vendiendo. Yo me acuerdo, o sea, la imagen que tengo de esta Mariana es, porque no, la verdad que no miro mucha tele, sé que estoy al tanto de las noticias, pero no miro mucha tele. Esta Mariana Fabiani vendiéndote Nutrilón para una cocina, ¿no? Yo tengo esa imagen porque le di Nutrilón a mi hijo cuando era chiquito, entonces tengo como la imagen de Mariana Fabiani, como esta idea de la mujer madre trabajadora que le da Nutrilón a su hijo en una cocina, ¿no? Entonces, el rol de consumidor, dice Fraser, tiene una connotación fuertemente femenina, así como el rol de trabajador tiene una connotación masculina, y dentro del rol de la trabajadora mujer, ese rol tiene una connotación sexualizada, o de cuidado, o más bien como ingreso extra, o bien como esposa trabajadora o madre trabajadora, la consumidora suele ser la mujer. ¿Sí? O suele estar, no es que suele ser la mujer, sino que suele estar, suele tener esa connotación, ese rol de consumidor. Por el contrario, el rol de ciudadano suele ser un rol masculino. El hombre que opina, el que participa en el debate político, que forma la opinión pública, que tiene la capacidad del consentimiento y del discurso, y que participa a la par que otros en el diálogo, son capacidades, dice Fraser, que están relacionadas habitualmente a lo masculino y al hombre. Y aún más, dice Fraser, en general,
la idea de la participación en la política, en el debate público, en la esfera política, en la opinión pública, suele ser negado a las mujeres, o a lo femenino. Llevándolo un poco más lejos, fíjense cuántas mujeres trans hay en, no sé, en medios de comunicación hoy. Recién este año empezaron a aparecer algunas. De antes. A todas las identidades femeninas, la idea de participación política, de debate, de formación en la opinión, se les suele ser negadas. Y aún más, dice Fraser, en relación al consentimiento, y esto lo toma de Carol Putnam, las mujeres encuentran sus discursos persistentemente y sistemáticamente invalidados a la hora del consentimiento. Un ejemplo es la violencia conyugal, ¿no? Es decir, cuando las violaciones dentro del ámbito marital no se consideraban violaciones, por más que la mujer hubiera dicho que no. Es decir, donde ahí el consentimiento de la mujer no vale. Pero aún más, dice Fraser, yo pensaba, no lo decía Fraser, pero lo pensaba yo, digo, todo lo que se suele generalmente incorporar dentro del concepto de mansplaining, ¿no? Esta idea de que los hombres, que nos pasa mucho a las mujeres que vienen, ¿no? Yo manejo hace muchos años y viene un hombre y por el hecho de que soy mujer piensa que manejo mal, ¿no? Entonces te da indicaciones sobre cómo estacionar, por ejemplo. Eso me pasa bastante, que voy a estacionar el auto y tengo algún hombre que se para ahí a mirar y dar indicaciones. Quédate tranquilo que sé estacionar, ¿no? En donde, digamos, el mansplaining tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con la idea de que la mujer no tiene capacidad de diálogo, no tiene formación de la opinión. Nuevamente, digo, se utiliza, piensa en los programas políticos, de opinión política. ¿Cuántas mujeres hay? Ahora está más Romina Mangel, ¿no? Pero en general, cuando está Neusta, de Grondona, estoy volviendo bastante para atrás, no sé, todos los DTN en general son hombres, no hay muchas mujeres que estén ahí en los programas de opinión política. Entonces, en general, dice Fraser, hay una disonancia entre la feminidad y las capacidades dialógicas fundamentales en la concepción de ciudadanía que se plantea por Habermas. Y aún así, el rol de ciudadano, por ejemplo, muchas veces está ligado al rol de soldado, como defensor de la patria, y la mujer como la vulnerable, la protegida. Los ámbitos políticos son muy machistas y son muy masculinos, ámbitos muy masculinos. Y el rol de cliente del estado de bienestar, dice Fraser, está muy ligado también a un rol femenino. En general, los programas sociales están pensados para mujeres, y para mujeres madres pobres. En 2005 había dos programas sociales que larga el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo. Uno era de reincorporación al mercado de trabajo, que lo lanza, no me acuerdo el nombre, lo lanza el Ministerio de Trabajo, acá en Argentina estoy hablando. Lo lanza el Ministerio de Trabajo, y estaba pensado para principalmente hombres que habían perdido, no lo decía así, ¿no? Pero trabajadores que habían perdido sus trabajos y que estaban en condiciones de reincorporarse al mercado de trabajo. Y el otro era el Plan Familias, que estaba ahí sí pensado para personas, particularmente mujeres, madres, que no tenían la posibilidad ya de reincorporarse al mercado laboral. Entonces ya estaban absolutamente excluidos del mercado laboral. Entonces, y si uno lee los requisitos del programa, era un programa sumamente feminizado. Yo lo tuve que leer porque trabajo bastante con políticas sociales, entonces leí los requisitos del programa. Era súper feminizado, súper feminizado. En general, los programas sociales tienen esta idea del titular mujer o la titular mujer. Digo, no sé si hay gente de trabajo, yo sigo preguntando si hay gente de trabajo social, pero me parece que no, pero bueno. Digo, es tan sencillo como situarse en el 2005 para atrás, o sea, 15 años atrás,
y ver los dos programas de políticas sociales que se implementaron en ese momento, en el año 2005. Y uno era bien ligado a un perfil masculino, y el otro, que era, bueno, esta gente es inempleable, entonces no se puede reincorporar al mercado de trabajo, vamos a darle el plan familia, ¿no? Y además el plan familia se llamaba, una connotación muy, muy fuerte de género. Entonces, pero aún más, dice Fraser, acá, en este rol de trabajador, consumidor, ciudadano, cliente, hay una ausencia muy significativa que es el rol de cuidador o cuidadora, es decir, el rol de la crianza de los hijos. No está, no aparece acá. Y eso, dice Fraser, no le permite a Habermas entender cómo se enlaza el lugar de trabajo capitalista con la familia nuclear moderna, reducida, etcétera, etcétera, ni el modo en que el Estado se enlaza, se vincula con la esfera pública y del discurso político. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a señalar Fraser acá? Que la identidad de género es un medio de intercambio entre todos estos roles y estas áreas, y constituye el pegamento que los aglutina entre sí. Entonces, una interpretación que tenga en cuenta las cuestiones de género tiene fuertísimas implicancias teóricas, porque nos permite explicar gran parte de estos intercambios de dinero, poder. Y ahí Fraser nos da la mirada fundamental sobre la teoría de Habermas, que es, y sobre su propia teoría, que es que la dominación masculina no es accidental, dice Fraser, sino que es intrínseca al capitalismo. La estructura institucional del sistema capitalista, del Estado, tiene que ver con esta formación de roles asignados a cada sexo. Y se basa justamente en la separación entre el trabajo remunerado y el Estado por una parte. Es cierto, dice Fraser, esto de Habermas está bien, este enfoque de 4, en donde hay una separación entre el trabajo remunerado y Estado, pero hay algo que Habermas no está viendo, es que esta dominación del capitalismo se basa también en la crianza de los hijos y de la familia. ¿Sí? Es decir, la base de la explotación capitalista está basada en la crianza de los hijos y de la familia. Entonces, una teoría crítica no puede dejar de incorporar categorías sensibles al género, porque las categorías sensibles al género nos permite explicar la explotación en las sociedades capitalistas. Y en este sentido, no va a haber conceptos económicos, sino que va a haber, esto ya lo dijimos, conceptos económicos de género, trabajador, consumidor, asalariado, y conceptos políticos de género. ¿Sí? Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a cómo cerramos el apartado 1 de Fraser. La esfera doméstica tiene una dimensión estructural, pero también tiene una dimensión interpretativa, es decir, no es solamente simbólica, sino que también hay reproducción material en la vida, y la esfera económica oficial y la estatal tienen una dimensión tanto interpretativa como estructural. ¿Sí? Entonces, una teoría social crítica tiene que incorporar interpretaciones de tipo simbólicas y de tipo materiales, ¿sí? En todas las esferas. Son aspectos duales. Esto en relación a la segunda parte. Nos queda poco tiempo para desarrollar la tercera, pero igual me interesa más algunos punteos. Vamos a dejar 5 minutos para preguntitas, eso sí. ¿Hasta acá venimos bien? Se entiende la crítica de Fraser, de Habermas, es decir, esta separación que la hace entre el mundo de la vida y el sistema capitalista es ciega a las cuestiones de género, y no puede tener una teoría crítica que no incorpore una mirada de género. Hay conceptos económicos de género, hay conceptos políticos de género,
Y hay que ver las esferas estructurales e interpretativas tanto en la esfera doméstica como en la esfera económica, ¿sí? Y estatal. En la última parte del texto, bueno, aquellos van a desarrollar, Fraser va a retomar los argumentos del estado de bienestar de Habermas, poco desactualizado porque, digamos, ya hemos dejado bastante atrás el estado de bienestar y tenemos que pensar más bien en términos de este caballito de batalla muy, muy usado y muy ajado, que es el neoliberalismo, pero bueno, que todavía tiene algún tipo de potencial crítico. Pero sí podemos pensar en términos de, bueno, qué críticas le hace, que retoma Fraser acá, ¿no? Que vuelve hacia los mismos puntos, ¿no? Habermas, en esta idea de que el mundo de la vida es colonizado por el sistema, es muy crítico del estado de bienestar. ¿Por qué? Porque dice que el estado de bienestar, y esto es obvio, realinea, digamos, las relaciones entre la economía y el Estado, ¿sí? Que esto es algo claramente, algo obvio para cualquiera que más o menos maneje los conceptos del estado de bienestar. Este realineamiento de la economía y el Estado modifica, transforma las relaciones del sistema con el mundo de la vida, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, logra gran importancia el rol de consumidor y el rol de ciudadano va perdiendo lugar, dice Habermas, ¿sí? Es decir, en el estado de bienestar se le da más lugar al rol de consumidor que al rol de ciudadano, y surge un nuevo rol, este cliente de los servicios sociales. Estos cambios, dice Habermas, son un poco ambivalentes. ¿Por qué? Porque por un lado parece que hay mayor libertad de derechos sociales, acceso al bienestar, consumo, pero por otro lado, la burocracia, la mercantilización de los aspectos de la vida parecen hacer peligrar la libertad, ¿sí? Y sobre todo ligada a esa libertad, ligada a la libertad política y a la libertad de los derechos civiles, de los derechos políticos, y la libertad más liberal, ¿no? Entendida en términos de ciudadano. Entonces hay como una ambivalencia. Parece que podemos consumir más, tenemos más bienestar, tenemos derechos sociales, accedemos a la beneficencia, hay como un piso de igualdad, pero digamos todo lo que es la ciudadanía parece que decae un poquito. Y en este punto Habermas lo que va a decir es, bueno, el bienestar o las medidas de bienestar parece que irrumpen en ámbitos del mundo de la vida. Es muy loco leer esto después de todo lo que pasaba en los años 90, 2000, pero bueno, digamos, piensen que esto es un debate de 1985, ¿no? En donde, digamos, algunos aspectos de la reproducción simbólica y de la socialización, de la solidaridad, parece que se integran a los aspectos del sistema, la mercantilización, los medios del poder y el dinero. Entonces, puede dar lugar este capitalismo de bienestar a una colonización interior del mundo de la vida, que da lugar a nuevas formas de conflicto social, ¿no? A nuevos movimientos sociales, digamos. Esto que también lo van a leer en El sujeto y el poder en Foucault. Ahora bien, Fraser lo que va a decir es, bueno, estos argumentos de Habermas, de la colonización del mundo de la vida, tienen una serie de problemas, y la serie de problemas que tienen es, bueno, la primera, digo, eso es obvio, digamos, la idea de que el estado de bienestar realinea la cuestión de la economía y el Estado. Fraser dice, bueno, puede ser que el capitalismo de bienestar hipertrofie el rol de consumidor y de ciudadano, o atrofie el rol de consumidor y de ciudadano, pero la realidad es que lo que no ve Habermas es la connotación de género de estos cambios, porque, como decíamos, ¿quién es el cliente del estado de bienestar? Bueno, las mujeres, digamos, ¿quiénes son los sujetos de las políticas sociales? ¿A quiénes? La población objetivo, se suele hablar en términos de políticas sociales, de las políticas sociales. Bueno, las mujeres. Entonces,
Ahí dice Fraser, hay un giro, lo que no ve Habermas es que hay un giro del patriarcado privado al patriarcado público. Pero además, hay una nueva forma modernizada y racionalizada de la subordinación de las mujeres acá. Digamos, esta idea del proveedor masculino estatal y de la que es proveída, la que es protegida, que sería la mujer. Entonces, la teoría de Habermas lo que hace, dice Fraser, creo que acá estamos, es pasar por alto el movimiento que se va a dar de la esfera doméstica a la esfera pública, desde el mundo de la vida al sistema. Y lo que hay que hacer es revisar el potencial emancipador de estos movimientos sociales, dice Fraser, porque justamente los movimientos feministas no entran dentro, porque para Habermas los movimientos feministas entran acá. Bueno, sí, son una respuesta de la colonización del mundo de la vida por el sistema. Fraser lo que va a decir es, ojo, no pasa por ahí. Hay que ver el potencial emancipador de los movimientos sociales. Hay que ver la capacidad crítica de estos movimientos sociales y en particular el movimiento feminista, porque justamente están respondiendo a este movimiento que va del mundo de la vida al sistema. Entonces, Fraser lo que va a hacer es darle mayor lugar a los movimientos sociales, principalmente los movimientos ligados al feminismo, ¿no? Es decir, que tenemos que ver cuál es esa relación entre la esfera doméstica y el sistema patriarcal del sistema de bienestar, pero desde una perspectiva crítica feminista. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Fraser sobre la teoría de Habermas? La explicación de Habermas no teoriza el carácter patriarcal, digamos, o heteronormativo. A mí me gusta más heteronormativo, acá en la traducción pusieron patriarcal, mediado por normas de los sistemas administrativos, económicos, especial del capitalismo tardío, pero además no teoriza, digamos, que efectivamente estos medios del sistema del dinero y el poder, en realidad, terminan perpetuando la dominación masculina en la esfera doméstica. Entonces, lo que termina haciendo Habermas es, más que problematizar la subordinación de las mujeres, es reproducirla, porque termina haciendo esta distinción entre mundo de la vida y sistema. ¿Sí? Termina generando esta distinción entre, como decíamos con Fraser al principio, esfera privada y esfera pública. Y en este sentido, el problema de Habermas, o el principal problema de Habermas, es que su teoría es ciega a las cuestiones de género y genera una oposición de categorías entre instituciones del sistema e instituciones del mundo de la vida. Pero aún así, Fraser lo que ve es que tienen un potencial crítico esta teoría de Habermas, en la medida en que podemos pensar en un modelo que problematice las cuestiones de género entre lo público y lo privado. ¿Sí? Entonces, no hay que olvidar estas formas de subordinación, sino incorporarlas. ¿Incorporarlas cómo? Bueno, a través de este modelo tetrapolar que incorpore las perspectivas de género en los roles, en el ámbito de lo público, en el ámbito de lo privado. ¿Sí? Esa es, en líneas generales, la propuesta de Fraser, es decir, incorporar una perspectiva de género a esta mirada crítica de Habermas. Quedamos ahí. Esperen que cierro acá esto, a ver si veo el chat. No sé si quedan dudas, consultas. ¿Se entiende básicamente cuál es la propuesta habermasiana? Y la propuesta de Fraser, en relación, cuál es la crítica de Fraser a la propuesta habermasiana y cómo lo retoma. Sí, claro, profe. Okay. Se me pausó ahí eso. Bueno, ahí en el
en el campus tienen una guía de lectura que pueden ir siguiendo, que tiene los puntitos centrales del texto, y además tienen el PPT que presentamos acá recién. Así que cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer en los foros del campus, en prácticos, pero además se pueden basar en las guías de preguntas o en el PPT para ver qué sale de ahí, ¿sí? Bien. Una Si no hay... pregunta, que no tiene mucho que ver con... Ay, perdón. Con digamos, lo que propone Nancy Fraser, sino en tanto si ella plantea que las desigualdades de género y el sistema patriarcal está ligado necesariamente al capitalismo, no reconoce, digamos, la existencia de un sistema patriarcal previo a la existencia del capitalismo, ¿o sí? No, más bien lo que yo vería es que están imbricados. Es decir, que la dominación del sistema capitalista está íntimamente ligada a la dominación del sistema patriarcal. No es uno sin el otro, digamos, ¿sí? Esta separación entre esfera pública y esfera privada, lo que oculta de base también es la dominación de la mujer, pero no lo está pensando como que el sistema patriarcal es previo al sistema capitalista, sino que son procesos que van de la mano. ¿Se entiende? La dominación del capital se basa en una dominación masculina. Claro, pero entonces eso no reconocería la posibilidad de sistemas patriarcales previos al capitalismo, ¿sí? Se los pensaría situados. ¿Cómo? Hay que pensar situados en relación al sistema patriarcal previo. Pero a ella lo que le interesa problematizar es la dominación masculina actual, no la dominación masculina previa. ¿Sí? En relación con el sistema capitalista. Porque a ver, ¿qué es lo que intenta iluminar Fraser acá? Fraser lo que intenta iluminar es la cuestión de la redistribución. Es decir, uno de los grandes nodos de la dominación masculina en el capitalismo es la redistribución, es la distribución desigual. Es decir, el hecho de que las mujeres no acceden al mercado de trabajo, o toda vez que acceden a ese mercado de trabajo, ¿cómo lo hacen? Lo hacen a través de trabajos sexualizados, trabajos feminizados, como mujeres madres, como esposas trabajadoras, como un salario complementario, mal pago, y ella lo que ve es que la lectura culturalista no tiene en cuenta toda esta dominación económica, pero eso está ligado íntimamente ¿a qué? Al sistema capitalista. ¿Se entiende? Entonces, las cuestiones de reconocimiento tienen que ir de la mano de las cuestiones de redistribución. E inclusive, digamos, ahí Fraser lo que enfatiza es esta idea de la doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque no solo las mujeres son las que producen valor doméstico, sino que muchas veces implica una idea de la incorporación al mercado laboral, implica que después de salir a trabajar tienen que llegar a sus casas y hacerse cargo de las tareas domésticas, de las tareas de cuidado, y que ese es un trabajo que generalmente no es reconocido ni es remunerado. Y que las teorías feministas que retoman esta perspectiva, lo que están diciendo es, las teorías críticas marxistas no están viendo esto. No están viendo que el sistema capitalista se basa fundamentalmente, el gran olvido de Marx es es que no hay vender la fuerza de trabajo, no hay salir a vender la fuerza de trabajo y tener los medios de producción y comprar esa fuerza de trabajo y generar plusvalía y digamos, todo lo que supone la teoría marxista, sin la dominación de la mujer en el ámbito doméstico. ¿Sí? Sin ese trabajo no reconocido y no remunerado. Sin eso, no hay dominación, no hay relaciones de clase, por decirlo rápidamente. No es la única que lo plantea, Célia Benedict lo plantea también, digamos, forma parte de los debates feministas de los años 80-90, y digamos, los debates feministas de los años 80-90 tienen que ver justamente con esto, con aquellos feminismos que tenían una dimensión más culturalista, más ligadas a las cuestiones de identidades culturales, reconocimientos de las diferencias, y los debates feministas, como las perspectivas feministas, como la de Fraser, que está diciendo, che, pero fíjense que
sin la cuestión de del trabajo no reconocido y no remunerado, sin la cuestión de la redistribución, no hay, digamos, no hay feminismo alguno. ¿Sí? Tiene que ser un feminismo, es lo que dice Fraser en sus últimos textos, tiene que ser un feminismo para el 99%, tiene que ser un feminismo de las mayorías, el feminismo tiene que tener en cuenta todas. ¿Y qué quiere decir tener en cuenta todas? Tiene que ver, ahora se puso de moda un poco también de vuelta este debate, este es un debate que va y viene, y sale del ámbito académico, y vuelve al ámbito académico, creo que ahora con las elecciones Mayra Arena había dicho algo sobre las mujeres. No estoy defendiendo a Mayra Arena, ni mucho menos, porque ni siquiera leí lo que dijo, o sea, vi las repercusiones, pero no leí lo que dijo, pero había dicho algo de las agendas de las mujeres no son las agendas de las mujeres pobres. Bueno, es este debate, una y otra vez, digamos, ¿no? Bueno, si el feminismo incorpora la perspectiva de todas las mujeres o incorpora la perspectiva de algunas mujeres, ¿no? Bueno, por ahí va, pero me parece que en relación a pensar una teoría, eso hay que dejárselo, digamos, en todo caso en términos de Fraser a la antropología, pero para pensar una teoría social crítica hoy hay que leer las condiciones de la época hoy, ¿sí? No sé si responde la pregunta, pero tiene que ver mucho con lo que decía Fraser al inicio, es decir, bueno, pensar una teoría social crítica implica ver qué movimientos sociales existen, con qué demandas existen en una época determinada, y hoy el feminismo es un movimiento social con una demanda determinada, que tenemos que ver para incorporarla, para hacer una teoría social crítica. Bien, ¿alguna otra consulta, duda? Sí, yo tengo una que no tiene mucho que va así. Yo no entendí qué quiso decir Habermas cuando criticaba el estado de bienestar. O sea, ¿a qué punto quería llegar con eso? Porque ahí me confundí un poco. Sí, es que es una parte del texto que yo la verdad es que la paso rápido porque me parece que no está el nodo del texto ahí. A ver, lo que señala Habermas básicamente, porque tiene que ver con la teoría habermasiana, ¿hacia dónde quiere llegar Habermas? Hacia una idea de comunidad ideal de habla, ¿no? Es decir, a la idea de que el diálogo y a estas condiciones en las cuales se genera el diálogo y la acción comunicativa, que son condiciones de simetría y en las cuales se da un uso primario al lenguaje, que es el uso del entendimiento, en la cual, digamos, la idea de el poder y el dinero no forman parte de esta comunidad de diálogo, se extiendan a la mayor cantidad de personas posible, o se extienda hacia toda la comunidad. Entonces, esta idea de comunidad ideal de diálogo implica, digamos, que ese uso parasitario del lenguaje, que es el dinero y es el poder, esté por fuera de los ámbitos comunicativos y los ámbitos de consenso y los ámbitos de diálogo. Habermas lo que cree es que en el capitalismo tardío, en esta modernidad tardía, este estado de bienestar que le da, digamos, derechos sociales, no es que está criticando los derechos sociales, no está criticando el estado de bienestar en sí, sino que lo que critica es que lo que hace es interferir con los medios del dinero y el poder en ámbitos de reproducción simbólica, como son los ámbitos domésticos, ¿sí? Entonces, el rol de cliente, el rol de consumidor se exacerba y se reduce el rol de ciudadano, el rol de este ciudadano más liberal, más ilustrado. Entonces, que Habermas en algún punto tiene alguna deuda con Kant, ¿no? Y con la idea de ilustración. Entonces, esta idea de ilustración va para abajo. No sé si se entiende un poco más ahí por qué la crítica de Habermas al estado de bienestar. Entonces ahí Fraser lo que le va a señalar justamente es, bueno, a ver, hay que ver la dinámica de esta modernidad tardía y de este capitalismo tardío, pero desde una crítica feminista, ¿sí? Desde una perspectiva de género. ¿Por qué? Porque lo que hace justamente el estado de bienestar, en todo caso, es modificar las relaciones entre esfera pública y esfera privada, pero digo, también feminizando el rol de cliente, feminizando el rol de trabajador. Entonces,
Todo eso es lo que le interesa iluminar a Fraser de la crítica de Habermas al estado de bienestar. Perfecto, gracias, profe. De nada, ahí Juan Martín dijo que se tenía que ir. Bien, no sé si hay alguna otra duda, consulta. Si no, esto queda. Bueno, en tal caso, entonces, nos vemos, los que nos vemos en el práctico de los miércoles a las 9, nos vemos los miércoles, el miércoles a las 9 que nos queda un miércoles a las 9, y el resto nos vemos o el jueves o por ahí, no sé, suponemos que ya pronto volveremos a la presencialidad, ¿no? No sé, el año que viene, no sé si ustedes quieren o no, pero es algo que parece inminente. Así que, por lo menos, no sé, en sociales está todo medio raro ahí, como nadie dice mucho. En otras universidades están tipo, volvemos a la presencialidad mañana. ¿Cuándo? Pero bueno, en sociales está todo un poco más ahí todavía en suspensa, pero bueno, seguramente si no en algún momento nos veremos. Bueno, chicas, chicos, los dejo entonces y cualquier cosa me escriben o escriben por el foro y por el campus. Que tengan buena semana. Hasta luego. Chao, profe, Gracias, gracias. profe.